A la segunda webconferencia del curso de emprendimiento. Esta webconferencia está relacionada con la fase 2, definición e identificación del problema. Voy a compartir pantalla a continuación. Por favor, me confirman. Ahí estamos viendo, Víctor. Muchas gracias. El día de hoy los acompañamos el profesor Daniel Ya, mi Medina amor, sí. y quien les habla, Yuri Sí, amor, Castillo. si quieren ver. Les pedimos el favor a todos de tener silenciado el micrófono. Cuando vayamos avanzando en la web, vamos a dando espacio para las preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, como les indicaba, en esta segunda webconferencia vamos a hablar del tema de definición e identificación del problema. Los vamos a acompañar el profesor Daniel Medina y Yuri Castillo. La agenda que tenemos para abordar el día de hoy es la siguiente. Primero vamos a estar hablando de algunas generalidades del emprendimiento, qué es y qué no es emprendimiento, cuáles son algunas instituciones componentes de ese ecosistema de emprendimiento que tenemos en el país y también cómo la universidad apoya el emprendimiento. Vamos a ver algunas pautas también de cómo identificar correctamente un problema, qué es lo que están haciendo precisamente en esta fase. Vamos a ver también algunas frases motivacionales sobre el tema de emprendimiento. Vamos a hablar una parte también sobre qué es innovación y cuáles tipos de innovación. Este es un tema importante no solamente para el desarrollo de esta fase, sino para el desarrollo de todo el curso de emprendimiento, como van a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Y finalmente vamos a tener un espacio para hacer una presentación breve de cuáles son los puntos que ustedes tienen que desarrollar en la actividad de esta fase. Entonces, a continuación nos va a acompañar el profe Daniel con los primeros 3 puntos del desarrollo de la agenda. Bienvenido, profe. Buenas tardes para todos, muchas gracias, mi profe. Bueno, nada, me presento. Algunos ya han visto mi cara y mis mensajes en sus diferentes foros. Yo soy Daniel Medina, yo soy el líder nacional de incubación en la universidad. Entonces, pues les voy a contar un poco sobre las generalidades del emprendimiento, hablarles un poco sobre qué es emprendimiento. Y digamos que una falla grande que se comete es el tema de confundir el emprendimiento con empresas. Eh, Hay una gran diferencia y para la universidad es importante hablarles de una connotación y es que el emprendimiento aquí lo percibimos es como un proceso de incubación como tal. Entonces, no es montar empresa, el emprender no es montar una empresa, es convertir un problema en una solución ágil, útil y sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien allá vamos a llegar a la creación de empresas y es lo ideal, ¿sí? El emprendimiento no es ir a formalizarse. O sea, hay muchas empresas y de hecho una de las tasas más altas en temas de las empresas en Colombia es ese factor de quiebra, porque las empresas van rápidamente formalizan formalizan dentro de una cámara de comercio y al año ya están cerrando, o o antes del año ya están cerrando su empresa. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer hasta qué punto vamos a emprender y qué es emprender, ¿no? Entonces digamos que ya aquí hay una definición muy corta que es convertir ese problema en una solución ágil, útil y sostenible, pero empezamos ya a hablar de una palabra que es el problema, ¿sí? Y es, digamos que una de los objetivos de esta sesión, hablarles y contarles sobre cómo se descubre un problema también, porque muchas veces vivimos dentro estamos en ese contexto, dentro del contexto sabemos que hay problemas, que hay oportunidades, pero no las sabemos identificar. Entonces es importante que reconozcamos eso. Si quieres, profe, la siguiente. Listo. Para eso también hay que reconocer o hay que saber qué es un emprendedor. Por favor, esperemos que mantengan el micrófono apagado, Antonio, por favor. Y el emprendedor es aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y determinación un negocio. Empezar un negocio, no una empresa, ni nada por el estilo. Es empezar
un negocio con determinación. Y para empezar un negocio no es, voy a decir aquí un dicho muy coloquial en Colombia, y eso no es soplar y hacer botellas, sino que es identificar y es un camino, una ruta, una travesía eh, en la que el emprendedor empieza a encontrar todas esas herramientas que va a necesitar para poder crear su empresa. Entonces, en ese proceso, antes estábamos hablando de que el Valle de la Muerte era aproximadamente de unos 3 años, 5 años, pero ahora estamos hablando de que este proceso se puede ver incluso reflejado y bien remunerado en más o menos 1 año y medio, incluso 1 año. Ya podemos saber si esta empresa, si esta idea no sirvió, es porque de pronto podemos tener más bien que pivotar la idea e intentar con otra idea para poder empezar a solucionar. Si quieres, sigue, profe. El emprendedor, digamos que ahorita vamos a ver el modelo de emprendimiento de la universidad, pero es importante reconocer que el emprendedor primero identifica una necesidad o un problema, que es lo que vamos a ver el día de hoy, identifica ese problema, materializa esa idea, reúne los recursos y los lleva a la práctica, transformando esa idea en un producto o en un servicio. Y esto es importante que lo reconozcamos, mis queridos estudiantes, y es que una idea no sirve de nada. Ideas tenemos todos mientras vamos en el bus, mientras vamos en el metro, en el tranvía, etcétera. Todos se nos han pasado ideas por la cabeza. ¿Qué es lo que sí hace la diferencia y qué es lo que un emprendedor hace la diferencia? Es que lleva esa idea a convertirla en un producto o en un servicio. Por eso acá en la universidad llevamos el emprendimiento más bien a la incubación. Y la incubación, cuando uno dice incubación, se le viene a la cabeza eh, la incubación de bebés, pero no es exactamente eso, pero sí funciona de la misma forma. Es como cuando cogemos esa idea que está bien biche o bien inicial y empezamos a darle todas las herramientas para que esa idea crezca de una manera correcta y sana. Entonces, eso es lo que nosotros concebimos como emprendedor en esta universidad. Bien, por favor. Y pues para tener esas ideas y materializar esas ideas, estamos hablando de que hay que construir o hay que identificar una oportunidad. Esa oportunidad se detecta en todo el entorno. Digamos que hay que ver esa oportunidad, convertirla en una propuesta de solución, mirar cómo queremos nosotros que sea solucionado esa oportunidad o ese problema que estamos definiendo y a partir de eso, pues crear una lógica de negocios que le va a valor atractivo. Entonces, para llegar al negocio, para llegar a la empresa, hay que pasar por muchas cosas antes. Entonces, yo ahorita se los voy a mostrar en el modelo de emprendimiento y se los voy a explicar un poco más, pero todo lo que ustedes van a ver en este curso es precisamente todo lo que sucede antes de crear una empresa y todo lo que tendría que pasar dentro de la creación de una empresa. Siguiente. Entonces, para ver e identificar esas oportunidades o esos problemas, hay que mantener esa mente abierta, por lo que les digo, en todo lado hay oportunidades, en todo lado hay problemas. También echarle un ojo a las tendencias del mercado. Yo les voy a recomendar una página que se llama Euromonitor, que es la que a nivel mundial pues, nos reúne todas las tendencias de Euromonitor. Se los dejo aquí en el chat. Reúne nuestras tendencias, reúne todas las tendencias a nivel global y las reparte en el mundo. Entonces dice, mire, este año las tendencias son esta y esta. Este año las tendencias son esta y esta y esta. Y por último, observar las capacidades que tiene cada territorio porque son diferentes. Digamos que, no sé, Josué está en Barranquilla, es un ejemplo, ¿no? De pronto no está en Barranquilla. Pero Josué está en Barranquilla y Daniela está en Ibagué. Las necesidades, las No, capacidades sí, de ese territorio. casualmente estoy en Barranquilla. Ah, mire, yo me la sé, ¿sí? Em, eh, Son diferentes esas capacidades y esas necesidades del territorio porque, pues, digamos que van a cambiar las características de idiosincrasia, van a caracterizar las características demográficas, las características geográficas cambian bastante, entonces también hay que identificar y acoplar
esas tendencias, porque ustedes pueden decir, no, yo voy a Euromonitor y esas tendencias que hay en el mercado son de Europa o en el mundo. Sí, pero el reto es, por eso es la mente abierta, traer esa tendencia y llevarla, aterrizarla a nuestro territorio para que pueda funcionar de una manera correcta. Dale, profe. Entonces, ¿cómo identifico un problema? Y ya que Josué abrió el micrófono y adiviné que está en Barranquilla, yo le voy a hacer una pregunta. Josué, ¿qué te molestó? ¿Qué te ha molestado esta semana? No sé si, sí, me sabes si se Bueno, puede. Josué, no, creo que la- tiene, dime. Dale, si quieres, seguimos con otra persona, no sé, Daniela, que también la mencioné en el ejemplo. ¿cómo sería? Daniela Sofía Almeida. Ya me los pillé que ustedes se conectan y se van. Entonces, Ruth Paola Gómez, ¿estás por aquí? Tutor, Josué, tutor, sí. ¿qué le Tengo muy molestó esta poca semana, señal. Josué? Bueno, casualmente estoy laborando en Cartagena, entonces me ha tocado viajar Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Cartagena. Eso es lo que me ha molestado esta semana, aparte de mí, la familia. Ok, ahí ya tenemos un tema de viajes para, para Josué. No sé si Luis Alberto está por aquí conectado, Alberto Quintero, o Jason, o alguien que quiera abrir el micrófono, que esté presente. Bueno, entonces tomemos el ejemplo de Josué que nos dijo que tenía que viajar bastante de Cartagena a Barranquilla. A Brian. Brian levantó, no, abrió el micrófono, pero bueno, listo. De Cartagena a Barranquilla, Barranquilla a Cartagena, de Cartagena a Barranquilla. Ese problema es muy común, Josué, no solo en ti, sino en más personas. Sí, hay tres compañeros más. Ok, entonces es importante identificar que si esa molestia que te generó, o sea, si esa actividad que te generó esa molestia en la semana, se repite constantemente en más de 10 personas, 15 personas o muchas personas, para poder empezar a mirar, identificar y decir, mire, esto es un problema y esto lo podemos solucionar. ¿Qué le hizo perder el tiempo a usted, Josué, esta semana que no se hace viaje? Aparte de la distancia, Sí, aparte de estar viajando, ¿qué más le hizo perder el tiempo? mm, la falta de coordinación entre los jefes que no se pusieron de acuerdo y me tocó venir un día que no me tocaba venir y tocó quedarme 12 horas pues laborando que no debía y perdí un descanso más, un día de descanso con mi familia. Eso es, hablándolo desde ese punto de vista, porque esto pues estaba todo bien. Y eso, Josué, seguramente te generó estrés. Entonces, mira que ahí estamos ya identificando algo que es un problema latente y empezamos a identificar, o sea, yo te puedo decir que a mí también me pasan ese tipo de cosas. Yo sé que a la profe Yuri también le pueden pasar ese tipo de cosas y a los demás compañeros le pueden pasar ese tipo de cosas Sí, con los el jefes, tema me ha molestado hasta porque muchas veces esos jefes de pronto uno tiene más de un jefe y esos jefes no se comunican, o de pronto líderes y uno no se comunican y entonces empieza uno a generar discordia Totalmente. en temas de molestias, en temas de perder el tiempo, en temas de le generó estrés. Digamos que ahí uno dice, mire, eso es un problema y ese problema ya se convierte en una oportunidad precisamente porque puede uno crear
¿por qué no? Una aplicación que le ayude a generar recordatorios a una persona u otra o a generar planes de trabajo, cronograma, digamos, hay uno que se llama Trello, hay otro que se llama Monday.com, que son aplicaciones que te ayudan a llevar los cronogramas de trabajo sin necesidad de estar pendiente de la persona. Entonces ahí empecé a identificar un problema. Y cuando a mí me preguntan, que yo llevo más o menos 14 años trabajando en emprendimiento, ¿cómo emprendo? Yo les digo, no hay una fórmula, pero ¿cómo identifico un problema? Puede que sí haya una fórmula, y si quieres, profe, me la puedes pasar a la siguiente. Y yo he venido trabajando tanto en esta fórmula que existe una fórmula y es, primero, la persona, luego, una situación y tercero, la frustración, ¿sí? Persona más situación más frustración, estamos hablando de un problema, porque se le presenta a alguien, se le presenta un cómo y un qué, ¿cierto? Si quieres, dale el siguiente clic, por favor. El siguiente, eso. Ahí está. Persona es a quién le está generando o quién tiene ese problema o a quién estoy yo analizando para revisar el problema. En este caso estaba Josué. ¿En qué momento? Situación. Él habló de una situación en específica que seguramente se repite, digamos que es repetitiva, o sea, se repite más de una vez, entonces empieza a generar esa frustración. ¿Por qué? Porque es qué le duele o qué le cuesta. A él le está costando tiempo, le está doliendo el tiempo de su familia y está viendo o evidenciando un tema de desorganización frente a su empresa. Entonces, eso también puede llegar a generarle incluso pérdidas a la empresa porque tiene una persona en otro lugar de trabajo haciendo de pronto nada o no mucho, entonces eso genera un tema de pérdidas en la empresa. Entonces, ahí estamos hablando de un problema. Entonces, puede ser un problema para Josué, pero que un problema que puede resolver incluso la empresa. ¿Por qué? Porque de pronto dice, es que esto me está generando costos, porque yo estoy trasladando a Josué desde Cartagena, desde Barranquilla a Cartagena, y eso me genera un dinero. Tengo que de pronto hacer un tema de ejecutar un presupuesto de estadía, viáticos, etcétera, y no lo usé. Entonces es cuando empieza a dolerle a una persona o a una empresa algo, un tema económico o que me cueste tiempo o que me cueste a mí, estoy ya identificando un problema. Entonces recuerden, cuando ustedes estén haciendo observación en el entorno, observen a quién, en qué momento y qué le está doliendo o qué le cuesta. Se construye normalmente de derecha a izquierda. Primero buscamos la frustración, buscamos el problema, buscamos eso que duele, eso que cuesta. Luego buscamos en qué momento eso genera una frustración y luego a quién se le está generando esa frustración. Siguiente, por favor. Finalmente, voy a hablar de las entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia, de algunas que apoyan el emprendimiento en Colombia y les muestro el modelo de emprendimiento de la universidad para tener una mejor comprensión del emprendimiento y ya le doy la palabra a la profe para que continúe con el tema de innovación. Entonces, entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia. Resulta que hay una ley que se llama la 789, que es una ley que se llama la ley del pasante SENA, y es una ley que obliga a las empresas, después de cierta cantidad de empleados, a tener unos pasantes del SENA. ¿Qué pasa con el empresario que no quiere tener o no tiene en su estructura organizacional ese perfil o ese cargo para el pasante SENA? Tiene que pagar una multa o sí, una multa, una penalidad, y esa penalidad se va para un fondo que se llama el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es el fondo que existe a nivel nacional que le brinda un capital condonable a los emprendedores en Colombia. Entonces tienen que tener unas características muy específicas para que, digamos, te dicen, no, mi proyecto vale 84 millones y con esos 84 millones voy a crear esa empresa y entonces le dan los 84, le ponen unos indicadores, usted los cumple, le condonan esa deuda. Eso es Fondo Emprender. Y pues no voy a entrar a la minucia con cada uno de esos, pero digamos que Fondo Emprender es importante que lo comprendan porque es una de las principales fuentes de financiación para los emprendedores en Colombia. Luego está CTO, y luego está Bancoldex. Bancoldex también tiene algunas convocatorias para el desarrollo empresarial, empresas un poquito más avanzadas en temas de emprendimiento, en más de empresarialidad.
Tecnova también es un aliado que está en Medellín, Ruta M en Medellín, Parquesoft también está en Medellín, Impulsa también saca algunas convocatorias para emprendedores. En estos momentos le apuntan mucho más al emprendimiento de industrias creativas y culturales, que son todo lo que tiene que ver con la creación de aplicaciones, desarrollo de software, música, festivales, productoras audiovisuales. Y está también cultura de que hacer empresa, pues que buen negocio también es un tema de apoyo de capital semilla. Y las otras, si quieres pasarlo, por favor, que también identifique interesante, la Cámara de Comercio de Cali, pero voy a tener que decir que es en general las cámaras de comercio a nivel nacional, todas generan un apoyo al emprendedor. ¿Qué pasa y cuál es el principal problema del emprendedor? Que siempre en la entidad a la que va a buscar apoyo, ¿qué busca? Busca plata. Y es uno de los grandes problemas del emprendimiento en Colombia, que la gente cree que para emprender necesita plata y le dan la plata y no emprende. ¿Por qué? Porque no necesitaba solo plata, sino también necesitaba desarrollo de la idea de negocio, del modelo de negocio, de los modelos de financiación, de los modelos financieros, del modelo de marketing. Y eso todo, a todo eso se le llama emprendimiento. Entonces, las cámaras de comercio en todo el país apoyan toda esa parte de formación y asesoría y consultoría para un emprendedor. Entonces un emprendedor dice, no, es que me voy a vender a Carulla y en Carulla necesito INVIMA, necesito Cámara de Comercio, entonces saca el INVIMA, saca la Cámara de Comercio y resulta que cuando fue a negociar con Carulla, Carulla le dijo, es que yo para poder vender sus productos necesito 500 productos de usted. Ah, no tengo la capacidad instalada. Entonces no pude negociar con Carulla, pero sí me formalicé, pero sí generé un INVIMA, que de pronto eso me generó algunos costos que no me sirvieron para nada y mi mercado real no lo estaba solicitando. Las cámaras de comercio apoyan en eso. Finagro, pues digamos que hay un tema de financiación para temas agro. Comeva también tiene un tema de programas de emprendimiento para poder mentorear a las personas. Bogotá Emprende, que hace parte de un programa de la Secretaría de Seguridad de Desarrollo Económico en Bogotá, pero también todas las secretarías de municipales de desarrollo económico generan ese apoyo y MinCiencias, pues evidentemente con sus convocatorias generan apoyos para los emprendimientos y MinCiencias sí tiene un tema de, mm, de trabajo y de aporte para los emprendedores, pero más que todo a través de entidades, digamos, nos dan dinero a la UNAD o le dan dinero a otras entidades, institutos de investigación para poder aportarle de una manera indirecta al emprendimiento. Y pues estaba Yein también, que nos menciona aquí José Luis Ramírez, que obviamente nos quedamos cortos porque cada vez se habla más de emprendimiento en Pues el las país. Si profesoras ustedes se son dieron quienes cuenta. están a cargo de nuestro evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias por cerrar tu micrófono. Listo. También, como todo el mundo está hablando de eso, pues digamos que ustedes ahí creo que se dieron cuenta eh, cuando hicieron el análisis PESTEL del país, cuando entran un poco a indagar, se dan cuenta que el emprendimiento, incluso hay una ley que es la 2069, que aporta y apoya el emprendimiento en 5 ejes, y esos 5 ejes cada uno es distinto para que el emprendimiento surja a nivel nacional. La última ley de emprendimiento que hubo fue en el 2014 y esta fue en el 2020. Entonces, vamos avanzando, evolucionando esa ley para que el emprendimiento tenga un mejor contexto y entorno para poder desarrollarse. Y si quieres ya la última, mi profe, que este es el modelo de emprendimiento en la universidad. Si usted es emprendedor y no solo está haciendo el curso para cumplir, digamos que con un plan de estudios, nosotros como universidad tenemos una vicerrectoría de innovación y emprendimiento. Las universidades normalmente funcionan con 3 funciones sustantivas: la formación, la investigación y la proyección social. Eso es lo que es obligatorio por Ministerio de Educación. Pero la universidad en la que ustedes están, que es la mejor universidad del país, tiene 6 funciones sustantivas. Y entre esas 3 más está la innovación. Es decir, que tenemos una gran apuesta en la innovación y emprendimiento de la universidad para el país y para poder aportar a los territorios. Entonces, rápidamente está dividido, este tema de emprendimiento en nuestra universidad está dividido en 4: preincubación, incubación, preaceleración y aceleración. Ahí trabajamos un tema de Entrepreneurship Readiness Level, que son los niveles de madurez del emprendimiento que van del 1 al 9, en donde el 1 es cuando tengo una idea y no tengo absolutamente nada más, sino que dije,
Hoy voy a vender vestidos de baño y voy a fabricar vestidos de baño. Entonces ahí empezamos a hacer una formación en habilidades emprendedoras, en modelos de negocio, en modelos de ideas de negocio y todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Cuando ya usted pasa a un RL2 es porque ya tiene una idea súper elemental, o sea, digamos, ya tiene elementos claros de la idea. Luego de eso, le brindamos a usted un acompañamiento, eso es pre-incubación. En incubación ya es un acompañamiento personalizado con mentores expertos en construcción de prototipo, construcción del modelo de negocios, la validación del prototipo con modelo de negocios y la construcción de un producto mínimo viable. Para nosotros el emprendimiento es crear prototipo y producto mínimo viable validado en un mercado real. Eso es un emprendimiento para nosotros. Luego pasa a aceleración y en la aceleración es vender, ¿sí? Es empezar a generar ventas. Es decir, ya poner en práctica el modelo de negocios dentro de un mercado real y generar estrategias de crecimiento para poder tener una consolidación del negocio. Entonces, esas son las etapas del emprendimiento para nosotros en la universidad. Preincubación, incubación, preaceleración, aceleración, que va desde la generación de la idea de negocio hasta la consolidación del negocio como con la aceleradora de innovación y productividad. Y listo, mi profe. Ya con eso te doy paso a ti. Bueno, esta diapositiva es para que ustedes lo tengan en cuenta. La anterior es para que la tengan en cuenta porque son algunos programas de radio, una virtual que ustedes pueden de pronto escuchar si les interesa. Es un tema de emprendimiento verde, tenemos un tema de innovación frugal, que es innovación con lo que tenemos, no con plata, no, sino con lo que hay. Emprendimiento y Fondo Emprender, también tenemos un programa chévere ahí. Gestión humana y cultura organizacional para la innovación y distritos térmicos y eficiencia energética por si nos interesan a nosotros como ingenieros industriales en formación. Y ya la siguiente es como el emprendimiento en frases. Perdón, a ver, se nos metió el Hablamos un PowerPoint ahí. momento, profe, que se tuvo un Dale, inconveniente con la presentación, ya continúo. dale, no te preocupes. Ahí y es importante decir y que digamos que quede claro el día de hoy, y es que nosotros, el emprendimiento no es crear empresa o no es el objetivo principal del emprendimiento. ¿Sí? El objetivo principal del emprendimiento es validar que tu idea es necesaria dentro de un mercado y no hay otra forma de cómo hacerlo, sino validar, crear un prototipo, crear productos mínimos viables, crear ese canal de ventas o ese canal de validación y preguntarle al cliente si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Cuando ya el cliente me dice, no, lo que estás haciendo está bien, precisamente ahí es ese momento en el que yo digo, voy a crear una empresa, porque ya generé un producto mínimo viable, ya creé unas estrategias de venta, creé un modelo de negocios, creé unas estrategias de marketing, creé financieramente mi plan o mis flujos de caja. Entonces yo ya sé cuánto me va a costar el producto y a cuánto lo puedo vender. Entonces les dejo esas últimas tres frases para que las comprendan y las interioricen para que se vayan como con el chip del emprendimiento si no tienen empresa, para que empiecen a crearla. Entonces, la siguiente, por favor, las vamos a pasar supremamente rápido. Es la innovación distingue, perdón, dale antes. La leemos y ya. Antes es la innovación. Ahora nos pasamos es antes. Es. La innovación distingue a los líderes de los seguidores, ¿cierto? Steve Jobs dijo. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Y nosotros somos una vicerrectoría de innovación y emprendimiento. Sí, es importante enfocarnos en el emprendimiento, pero que sea diferencial y que tenga un valor competitivo, una diferencia en el mercado. Siguiente. Obsesiónate con el cliente, no con la competencia. Necesitamos saber qué le duele al cliente. Por eso hoy el mensaje es importante, identificar a quién le duele. ¿A quién le duele algo? Primero identifico qué duele, qué incomoda, luego identifico en qué situación, luego identifico a quién le duele. Cuando yo me obsesiono con el cliente, pasa que yo sé cuáles son las herramientas que tengo que brindarle al cliente para que se sienta feliz. Y en la final es no necesitamos permiso para empezar. Sarah Brackley. Eso es
un tema, y es un tema que es importante que lo conozcan, es que cuando quieren emprender, lo único que los detiene son ustedes mismos. O sea, empezar. Cuando yo ya tengo clientes y no tengo un producto, se llama un happy problem. Pero es mejor tener happy problem que bad problem para que no estemos tristes, que sad problem, perdón, sad problem, que no estemos tristes con problemas, sino que tengamos un problema que tiene solución y que yo le digo a un banquero, le digo a una persona, mire, présteme 50.000, présteme 50 millones, que yo ya tengo clientes para mi producto, pero me falta es, crear el prototipo. O empezar ya a generarlos más. Es diferente. Entonces, no necesitamos permiso para emprender. Y ahora sí creo que Inge, te doy la palabra. Muchas gracias, profe Daniel, muy interesante. Creo que abrimos un espacio por si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de emprendimiento, sobre el modelo de emprendimiento que tiene la universidad para apoyar estas iniciativas. Buenas tardes. Buenas Josué, tardes. ¿cómo va? José. Muy bien, muchas gracias. Pues por el respeto de los profesores y los compañeros, yo voy a preguntar y a ver si está bien enfocado. Yo vivo en el municipio de Palmira y este municipio, pues como en todas partes, las familias en algún momento tienen la necesidad de transportar un ser que está enfermo, perdón, que no está enfermo, pero que tiene movilidad reducida. Es decir, alguien que de pronto usa silla de ruedas o por su condición médica, una parálisis cerebral o qué cosa, la salida de esa persona pues se tiene que hacer en carros convencionales, o sea, en el taxi o en el carro de la casa, pero eso genera incomodidades para esa persona. La opción siguiente que tiene en este municipio es utilizar las ambulancias, pero las ambulancias son muy costosas. Un servicio de ambulancia como viene con equipamiento médico y como tiene médico a bordo o paramédico, pues un servicio especializado y es mucho más costoso. Entonces, aquí esa necesidad no se ha suplido. Casi en todas las familias, en algún momento de su vida se ve esa necesidad de trasladar a una persona, de llevarlo, no solamente a una cita médica, sino simplemente a una diligencia o a un paseo, pero que tiene unas condiciones especiales de transporte. ¿Ya? Entre otras, descubrí en esta encuesta que se estuvo haciendo, en este sondeo, que directores de clínicas, gerentes de clínicas de cirugías plásticas que hay aquí en el municipio, ellos tienen esa barrera. Hay muchas pacientes que salen después de su cirugía de una abdominoplastia y pues no están incapacitadas, pueden irse sentadas en una silla, pero cuánto quisieran ellas poder salir ese primer día de quirófano hasta el domicilio de recuperación en una camilla. Pero ese servicio no hay quien lo preste, a no ser de que es una ambulancia y repito, es muy caro. Entonces, sondeando si ese servicio gustaría, un servicio especializado para el transporte de personas con movilidad reducida, que no requieren de asistencia médica, pues ha tenido acogida en la encuesta que se hizo a través de Forms y en unas visitas que se han hecho preguntando si esto gusta. De hecho, aquí en Palmira hay varias sociedades de personas que utilizan silla de ruedas y hablando con una presidenta de una asociación de esas, me hizo un comentario que me llegó mucho y pues preguntándole qué opinaba de este servicio y todo eso, pero ella me comentó, mire, José Luis, haga lo que yo voy a hacer de una, voy a ser cliente suya, porque si algo incomoda a una persona que usa silla de ruedas permanentemente, es que un extraño nos cargue, una persona que no conocemos, que tenga que cargarnos para sentarnos. Algunos de nosotros utilizamos sondas para la orina y eso produce olores y el hecho de estar sentado y uno se incomoda demasiado. Allí, si usted tiene un carro donde pueda subir uno con su propia silla, no viola nuestra intimidad, yo diría gustosa. Y más que como el servicio, repito, no tiene asistencia médica, es un servicio económico. Eso es lo que he presentado como problemática y como solución para esta etapa de la tarea, pero ahorita que ustedes hablan de que la UNAP tiene apoyos para emprendimientos que de pronto puedan ser viables, que alguna junta los califique y le den su, eh, su visto bueno de que esto tiene sentido, pues es por eso que quería hacer la pregunta.
en SEATE Palmira, ¿hay alguna persona a la que uno pueda sentarse a hablar de este tema, profesor, o tiene que ser con ustedes? Muchas gracias. Claro que sí. Lo que pasa es que hoy estamos de buena suerte porque yo soy el líder nacional, entonces conozco a las personas, pero le voy a dejar el correo aquí de la persona que está encargada del emprendimiento allá en la zona centro-sur, que es todo lo que tiene que ver Valle de Cauca, Cauca y Nariño, para que su merced le escriba y lo puedan trabajar, porque es una idea que puede llegar a salir adelante. Yo lo único que lo veo es que es costosa, entonces tocará mirar a ver cómo se puede sistematizar con temas, con intervención de las tecnologías, pero no sé, como un Uber, pero especial para discapacitados, me parece bien. Entonces, pues lo podemos revisar. Entonces, yo te voy a dejar aquí el correo de Cérvulo, que se llama Cérvulo, cérvulo.cifuentes@unad.edu.co o innovación.zsur@unad.edu.co. Listo, José. Muchísimas gracias, profesor y compañeros. Disculpen ahí salirme un poquito de la cipa para aprovechar esta oportunidad. Gracias nuevamente. Bueno, que esté muy bien, José. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no es así, vamos a continuar con el tema de innovación. Esta es una palabra que todos hemos escuchado, ¿cierto? ¿Alguien me quiere compartir qué entiende por innovación? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente que alguien se anime a decirme, yo entiendo innovación como esto. Innovación se puede tomar como un producto nuevo en el caso del comercio. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos la definición que tiene de innovación? Implementar mejora en Innovación. un producto con tecnología. Muchas gracias, María Alejandra. Sí, cierto, todos conocemos por lo menos un producto, un proceso que podamos definir como innovador, porque esta es una palabra que ya manejamos mucho en nuestro ambiente, en el sector empresarial. Aquí quiero compartir con ustedes algunos lineamientos para que podamos entender mejor este concepto de innovación. Siempre que hablamos de innovación, vamos a referirnos a algo que se llama el Manual de Oslo. El Manual de Oslo es como una Biblia para las personas que trabajamos en los procesos de ciencia, tecnología e innovación, porque precisamente este manual nos da las directrices de cómo medir ese tipo de actividades que desarrollan tanto las organizaciones como los países, y de ahí se producen una serie de indicadores que nos ayudan a ver qué tan innovadora es una economía o qué tan innovadora es una empresa. Más o menos ya tenemos 4 versiones del Manual de Oslo. La última es la versión del 2018. ¿Por qué es importante esta última versión? Que ya nos ayuda a tener una definición más clara de lo que es ese proceso de innovación. Esta versión nos dice que la innovación es la implementación de un elemento nuevo o significativamente mejorado en uno o varios de los siguientes aspectos, que puede ser, como ustedes lo mencionaron, productos. Estos productos pueden ser bienes como los celulares, algo tangible, nuevos servicios, pueden ser también innovaciones de proceso, innovaciones en las estrategias de mercadeo o innovaciones en la parte organizativa. ¿Por qué es importante esta definición? Precisamente porque nos ayuda a identificar esos tipos de innovación dependiendo de la naturaleza, de en dónde se esté generando esa innovación. Sin embargo, hay una definición que a mí me gusta más, que es la que hace Piatri en 1987, que nos dice que innovación es una idea transformada en algo vendido o usado. ¿Y por qué esto es importante? Muchas veces confundimos innovación con una idea o con un prototipo. Si bien es cierto que tener una idea de algo novedoso está muy bien, que llevarlo hasta un prototipo está todavía mejor porque ya tenemos algo tangible, no podemos hablar de innovación hasta que ese producto, ese servicio esté siendo usado por alguien, hasta que alguien esté dispuesto a pagarnos por ese nuevo servicio. Solamente cuando esa idea ha avanzado hasta un prototipo, ese prototipo ha avanzado hasta un producto que ya está en el mercado, podemos estar hablando de innovación. Entonces, aquí es importante hacer diferenciación entre esos conceptos que muchas veces podemos confundir. Como lo define el Manual de Oslo, podemos encontrar por lo menos 4 tipos de innovación.
La innovación de producto, que está referida con algunos de los ejemplos que ustedes mencionaron. Una de las innovaciones más famosas es el celular, algo que utilizamos todos los días, pero también si lo traemos a un contexto más cercano a nuestro país, a nuestras ciudades, a nuestros municipios, vemos que en esas tendencias, como hablaba el profesor Daniel, es importante saber qué tendencias se están manejando en el mercado, en el consumo. Cada vez crece ese mercado de las bebidas con ingredientes funcionales. ¿Por qué? Porque hay una comunidad de personas que se preocupan cada vez más por su salud y están demandando este tipo de productos. Por lo tanto, en la industria alimenticia cada vez vemos que hay más oferta de este tipo de productos. Entonces, aquí encontramos una innovación de este tipo. Hay también innovación de proceso. Este tipo de innovación se refiere a la implementación, por ejemplo, de sistemas logísticos automatizados en las plantas. ¿Qué es lo que hace este tipo de innovación? Lo que trata es de mejorar la eficiencia, los tiempos, por ejemplo, en los procesos productivos, generando cuestiones, por ejemplo, de automatización, que son las más comunes de encontrar en estas cadenas. Podemos también encontrar la innovación de marketing que está muy relacionada con cuál es ese elemento diferenciador que hay en cómo se generan las campañas o toda la estrategia de mercadeo que tiene una empresa. Algo de lo más común y los más jóvenes conocen mucho de esto, de que ya las campañas digitales se hacen precisamente con influencers en las diferentes redes sociales. Esa es como la estrategia más novedosa que podemos observar en este momento en el mercado. También la utilización del Big Data, de esa gran cantidad de datos para conocer tendencias de consumo y utilizar esa información para generar campañas más dirigidas al tipo de cliente que nosotros queremos. Y la innovación de tipo organizacional es la que vemos más al interior de la empresa y relacionadas, por ejemplo, con los modelos de trabajo. A partir de la pandemia se generó precisamente en las empresas esos modelos de trabajo híbrido o también de trabajo remoto, y también ahora vemos una tendencia en trabajar en equipos multidisciplinarios que pueden estar en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de un país. Lo que nosotros estamos haciendo, compartimos con ustedes como tutores y ustedes están en diferentes partes de Colombia e incluso del mundo. Entonces, estos son los principales tipos de innovación que uno puede encontrar o que puede desarrollar una organización, pero no son los únicos. Podemos hablar también, aparte, la anterior clasificación nos referencia a la innovación de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a dónde la encontramos, pero podemos distinguir otros tipos de innovación que nos hace referencia a cómo se generan estos procesos innovadores. Entonces, aquí encontramos dos corrientes principales. La primera de ellas es la innovación cerrada y la otra es la innovación abierta. La innovación cerrada nace de la concepción de que todos los elementos, el personal, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, pueden encontrarse al interior de una organización. Por lo tanto, ella sola se encarga de llevar a cabo todos sus procesos innovativos sin tener mucho contacto con el exterior, con las otras empresas, con sus clientes, con sus proveedores, con las universidades. Por lo tanto, el flujo de conocimiento que se maneja en este tipo de innovación es solamente un flujo interno. Como todas las cosas, tiene sus puntos a favor como sus puntos en contra. Entre los puntos a favor están que este tipo de empresas que no colaboran con otras, pues no tienen que preocuparse de pronto mucho porque les vayan a robar sus ideas, porque les vayan a robar su propiedad intelectual. Sin embargo, se quedan cortas por no conocer toda esa cantidad de conocimientos y capacidades que se le puede aportar el exterior. Por ejemplo, las universidades, ustedes como estudiantes, los investigadores, tenemos mucho que aportar a esos procesos innovativos en las empresas. Y esto es precisamente donde surge la innovación abierta, que nos indica que precisamente en contextos como el nuestro, en donde la mayoría de nuestras empresas son pequeñas o medianas, donde no tienen todos los recursos para tener por ellas solas un proceso, toda una estructura para innovar, es importante esas alianzas que se generen con el exterior, con las universidades, con los mismos clientes, con los proveedores, porque esto va a facilitar que se desarrollen procesos de innovación
un poco más complejos y que se compartan tanto los riesgos como los costos que puede generar un proceso de innovación. Este es uno de los principales beneficios que tiene este tipo de innovación. Entonces, aquí ya no encontramos un flujo de conocimiento que va en una sola dirección, sino que la empresa que colabora con otros recibe conocimiento de esas otras organizaciones y a la vez esas otras organizaciones también se benefician de ese conocimiento, de esos recursos, de esos laboratorios que puede facilitar la empresa. Y finalmente, en esta parte de tipos de innovación, tenemos un tipo de innovación que más o menos desde el año 2000 se escucha mucho, tanto en los ambientes organizacionales como en los ambientes académicos, y es lo que nos habla de innovación social. Si bien los anteriores tipos de innovación, sobre todo los de producto, proceso, marketing organizacional, están más ligados con una parte de generar ventajas estratégicas que le permitan a la empresa obtener una mayor rentabilidad. Aquí hay un fin de ganancia y esa es la principal diferencia con la innovación social, porque la innovación social se centra más en resolver problemas, como su nombre lo indica, problemas sociales que tiene una comunidad determinada, que pueden estar relacionados con la educación, con la salud, con la falta de alimentos, generar estrategias innovadoras para solucionar esas problemáticas sin que haya necesariamente un fin de lucro, sino con el fin de mejorar las condiciones, la calidad de vida de esas poblaciones que enfrentan ese tipo de dificultades. Entonces, esa es la principal diferencia con la innovación, que es más de tipo organizacional. Aquí también es importante, complementando lo que les mencionaba el profesor Daniel, sobre toda esa estructura, esas capacidades que tiene la universidad para apoyar esos procesos de emprendimiento e innovación, pues contamos tan precisamente con la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, que tiene diferentes programas de los cuales ustedes pueden estar pendientes, algunas convocatorias en las que pueden presentar también propuestas los estudiantes para apoyar esos procesos de desarrollo tecnológico, esos procesos de emprendimiento, esos procesos de innovación. Entonces aquí la invitación también es a conocer un poco más nuestra universidad y aprovechar todas esas capacidades, esa infraestructura, esos recursos que tiene para apoyar esos procesos innovadores. Y precisamente es el objetivo de esta asignatura de emprendimiento, que ustedes no hagan las tareas solamente por pasar la materia, ¿no? Sino de que vayan viendo esa oportunidad real de identificar necesidades de nuestro contexto y a partir de ahí proponer ideas innovadoras que pueden convertirse en negocios que sean de verdad importantes, que sean rentables para ustedes y que también causen un impacto positivo para la sociedad. Si hay alguna pregunta de este tema antes de que pasemos a la guía de actividades. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la guía de actividades. Ustedes ya conocen la actividad de esta fase. Empezó el 18 de febrero. Vamos hasta el 15 de marzo. Esta actividad tiene un componente individual y un componente colaborativo. Es importante que ustedes tengan en cuenta los anexos que se les compartieron en la apertura del foro, el cronograma que van a estar manejando no solamente en esta fase, sino en las fases que continúan. El anexo 1 de esta fase. Es importante que tengan en cuenta que el informe final de cada una de las fases se presenta en este formato, porque hubieron algunos inconvenientes en algunos grupos en la fase 1 que utilizaron un formato diferente y por lo tanto no cumplieron con todos los puntos que se requerían. Les pedimos el favor de silenciar los micrófonos, por favor. Ya lo silencié, mi profe. Muchas gracias. La guía de actividades que también se les comparte en la apertura del foro. Entonces, ¿qué es lo que están realizando ustedes en esta actividad? Primero vamos a hablar de ese componente individual. Ya como José lo comentó y varios de ustedes ya lo han hecho, la idea es tener en cuenta esas pautas que nos compartió el profesor Daniel para identificar una problemática real
que esté afectando nuestro entorno. Y es importante esa observación, conversar con las personas que tienen esa problemática para que en esa entrevista ellos nos puedan brindar mayor información que nos permita hacer una definición bien clara, bien profunda de la problemática que nosotros queremos presentar al grupo. ¿Qué es importante también aquí? Esa evidencia fotográfica. La idea es que en la medida de lo posible ustedes puedan tomar sus fotografías. Ahora todos contamos, la mayoría con un celular que tiene cámara, entonces que podamos hacer por nosotros mismos ese registro fotográfico, que no bajemos idealmente esas fotografías de internet, ¿vale? Porque esto nos va a generar una mejor contextualización del problema si nosotros tenemos una evidencia fotográfica que es real. Ya el profe nos compartió algunas pistas que nos van a servir mucho en esa identificación de la problemática. Y cuando estamos también retroalimentando sus aportes en el foro, hacemos énfasis en que puedan tener en cuenta por lo menos estas 4 preguntas para dar una descripción muy completa del problema que ustedes están abordando. O sea, hablaba el profe de identificar esa situación problemática. ¿Qué es lo que está a mal? ¿Qué es lo que le está molestando a alguien en ese ambiente, en un entorno determinado? También es importante que sepamos cuándo está ocurriendo ese problema. Es un problema coyuntural, es un problema que se viene presentando hace mucho tiempo. ¿En dónde estamos identificando ese problema? Hay algunos problemas que están afectando a todo el mundo, como son la contaminación, la falta de alimentos, y eso es cierto, pero es importante que especifiquemos en dónde nosotros estamos observando y abordando esa problemática, porque si bien el problema puede ser general, va a tener unos matices diferentes dependiendo si lo estamos ubicando en Popayán, en Palmira, en Santa Marta, ¿vale? Entonces, por eso es importante y se les hace énfasis en que ustedes delimiten de la mejor forma posible el espacio geográfico de donde se está presentando esa problemática. ¿Qué tan grande es ese problema? Esto no es tan sencillo para todos los problemas porque a veces necesitamos indicadores que nos permitan decir si ese problema está afectando a 10 personas o ese problema está afectando a 100 personas. Si nosotros estamos identificando un problema de contaminación en el barrio, podemos más fácil tener como un estimado, esta problemática está afectando a 100 personas que vivimos en ese barrio. Entonces aquí también la invitación es el que en la medida de lo posible ustedes puedan tener algunos datos cuantitativos que nos ayuden a conocer esa dimensión de la problemática. ¿Qué impacto está generando? Esos problemas, si seguimos en el ejemplo de la contaminación, están generando enfermedades. Sé que es difícil tener una tasa de cuántas personas se van a estar enfermando al mes, pero algunos que están trabajando en problemas en organizaciones, en las empresas en las que trabajan, de pronto pueden obtener datos más cercanos que nos permitan medir el impacto que tiene esa problemática. Es aquí hay un ejemplo de cómo es un mal planteamiento de la problemática. Cuando hacemos una descripción un poco escueta de cómo trabajar ese problema. Por ejemplo, nuestros clientes están enfadados con nosotros y no están haciendo los pagos. Aquí no tenemos información que dé respuesta a esas 4 preguntas que nosotros acabamos de ver. Por lo tanto, nos deberíamos enfocar en tratar de dar una descripción más argumentada, como la siguiente. En los últimos 6 meses, aquí estamos dando respuesta al cuando el 20% de nuestros clientes están sobre 60 días de atraso en sus pagos. ¿Cuál es la situación problemática? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que estamos identificando aquí. La tasa de atraso en los pagos altos subió en un 10% y representa 30% de nuestros ingresos. Aquí estamos viendo qué tan grande es ese problema. Esto afecta negativamente el flujo de caja de la empresa. Aquí, de alguna manera, estamos mencionando cuál es el impacto que está ocasionando esa problemática en la organización. Entonces, los invitamos a que tengan en cuenta esas preguntas guía para que puedan hacer una mejor descripción de esa problemática. Y también aquí los invitamos, porque he visto algunos casos, a que no planteen de una vez la solución, porque suele pasar. Ustedes dicen,
Yo veo que las empresas, los pequeños comercios del barrio están vendiendo muy poco, entonces la solución es generar una aplicación para que ellos puedan comercializar mejor. Primero enfoquémonos en esta primera parte individual y en identificar mejor ese problema. Aquí es importante tener en cuenta en esta parte del emprendimiento, de la innovación, no enamorarse de la solución. Primero tengamos claro cuál es esa problemática, no intentemos forzar esa solución hasta que no entendamos muy bien el problema, cuál es la complejidad, cuál es el impacto que tiene, ¿vale? Esto es lo que ustedes, la parte que están haciendo y que van a finalmente subir en las diapositivas, complementando con su mapa de empatía. Otra cuestión importante en el desarrollo de la fase y para el resto de fases es el cronograma. Ustedes ya tienen ese archivo en Excel y el archivo tiene varias hojas, tiene 5 hojas en total. Es como se les indica en la guía, para esta fase van a diligenciar el cronograma de trabajo de la fase 2, pero este mismo archivo es el que van a seguir utilizando en las fases siguientes. Ahí ya van a diligenciar en la siguiente fase el cronograma de la fase 3. ¿Por qué es importante ante esto? Porque muchas veces nos preguntan, ¿no, profe, dónde está el cronograma de la siguiente fase? Vamos a manejar ese mismo archivo, solamente que va a ir cambiando la hoja que vamos a diligenciar. Y es importante que hagan esto y que ustedes mismos se autogestionen como grupo para tratar de dar cumplimiento a las fechas que ustedes mismos están proponiendo. De acuerdo a lo que está en la guía, lo que ustedes van a hacer en esa parte individual es lo que dijimos. Van a identificar una problemática real, van a observar, van a tomar ese registro fotográfico, van a hablar con una persona que esté siendo afectada por esa problemática, van a construir una encuesta. En la guía se les dan algunas preguntas que pueden servir de referente para que ustedes construyan su encuesta. Van a aplicarla por lo menos a una persona. Si pueden a más personas, genial, porque esto les va a dar mayor información para construir su mapa de empatía. Y finalmente van a sintetizar esa parte individual en una presentación de PowerPoint donde van a colocar en la portada toda su información, van a colocar la descripción de la problemática, van a colocar la entrevista, van a colocar su mapa de empatía y el registro fotográfico. Y esa es la problemática que cada uno de ustedes va a compartir precisamente con el grupo y es ahí donde se empieza la fase colaborativa. Si son 5 personas en el grupo, por lo menos van a haber 5 problemáticas. Ustedes tienen en la guía los formatos para que hagan la votación. Cada uno de ustedes va a proponer su problema para que sea ese problema con el que el grupo continúe trabajando en los siguientes fases, en los siguientes pasos de esta fase. Cada integrante lo propone, ustedes van a realizar la votación y van a definir cuál de esos problemas obtuvo la mayor calificación, la mayor puntuación. Teniendo en cuenta esa puntuación, si un problema ya obtuvo 4, 5 votos, pues ese es el problema con el que todo el grupo va a seguir trabajando durante el desarrollo de la fase. Una vez ya han hecho la selección, es importante que ustedes empiecen a utilizar esas herramientas que se les proponen en la guía para proponer soluciones a esa problemática. Aquí una cuestión que es importante es que ustedes tengan en cuenta que tenemos más o menos 10 herramientas que se les proponen, que ustedes pueden consultar su desarrollo en el material que está en la fase. Es que no repitan las herramientas que cada uno va a utilizar. Por eso se les pide en el foro que cada uno indique, una vez está seleccionado el problema grupal, indiquen con cuál herramienta creativa va a trabajar para que no se haya duplicidad en la elección de esa herramienta. Entonces ustedes van a aplicar la herramienta, van a ir publicando en el foro los resultados que obtienen de la aplicación de esa herramienta. Y finalmente tienen que seleccionar cuál de esas ideas que se generaron mediante esa herramienta es la que ustedes, el grupo, selecciona como tal para dar solución a esa problemática que están generando, y también van a ir definiendo estas preguntas orientadoras.
qué producto o servicio va a vender su negocio, a quién le van a vender, cómo venderá el negocio esos productos o esos servicios que se están generando y cuál es la necesidad que su negocio logra finalmente atender, todo con relación a la problemática que ustedes vienen estudiando como grupo. Esta es la matriz que se les propone para que hagan la selección también de esa idea de negocio. Con cada herramienta creativa ustedes van a llegar hasta la parte de generar una idea de negocio. Todas las ideas de negocio son importantes para la solución de esa problemática, pero tienen que elegir una. ¿Y por qué es importante que describan en esta parte muy bien la idea que fue seleccionada por el grupo? Porque con esa idea van a seguir trabajando en la fase siguiente. En la guía se les define muy claramente qué es lo que ustedes tienen que entregar. Aquí hacerles mucho énfasis en la presentación de ese documento, en que esté ordenado, en que hagan buena redacción, a que tengan cuidado con el uso de mayúsculas, con los signos de puntuación y que sigan las normas APA. Esto era lo que les quería compartir con respecto a la guía. Voy a dejar de compartir para escuchar sus preguntas con respecto al desarrollo de la fase o a las temáticas que hemos abordado hoy. Entonces, de acuerdo a la lista, vamos con Brian y luego con Freddy. Brian, te Tutora, qué escuchamos. pena. Yo he estado en toda la clase, pero algo que no entendí, aunque el profesor anterior fue muy explícito en el tema y tiene bastante conocimiento, yo quiero saber es que en cuanto a esa entrevista que yo voy a hacer, debe ser de cualquier problemática, o sea, que yo encuentre en cualquier persona. La problemática tú primero la vas a definir, Brian. Entonces, tienes que tener en cuenta qué análisis hiciste de tu entorno, tienes que proponer esa problemática muy bien descrita y la entrevista la vas a hacer precisamente de esa problemática que tú has identificado. Pero puede ser tanto de mi trabajo como de la comunidad. Sí, O de precisamente. pronto o de Solo, pronto que yo tenga un amigo que tenga un emprendimiento y yo vea, no, doña, vamos a suponer que no esté vendiendo bastante, también lo puedo hacer. sí. Estás identificando una Solo, problemática. Ujú. solo hay que tener un tema en cuenta y es que no sé si me adelanto, profe Yuri me va a regañar, pero Ujú. sabemos que estamos estudiando ingeniería industrial, sabemos que es un curso de ingeniería industrial, entonces también procuremos que la problemática tenga mucho que ver con el programa que estamos estudiando, ¿sí? O sea, para que nosotros podamos aplicar nuestros conocimientos en este programa. Sí, muy Bueno, importante. por lo menos acá, si es algo referente al campus de ingeniería industrial, pues yo trabajo en una personería municipal y yo siento que hay bastante problemas en cuanto a al recibimiento de cualquier queja. En este caso, hay usuarios que vienen a quejarse porque las GPS no están cumpliendo y para nosotros es bastante, digamos que desgastante y hay una situación o un pico de botella, como decimos nosotros, en el que eh, al momento de darle manejo a esas tutelas, como son bastante las demandas de las personas que tienen problemas con la EPS, lastimosamente en este gobierno, entonces nos resulta difícil dar respuesta. Entonces, esa también podría ser una problemática en cuanto al modelo de ingeniería industrial que nosotros debemos darle solución. Sí, Brian, has Oye, identificado una problemática, en este caso en tu sector de trabajo. Eso es importante, que estén cercanos a esa problemática porque eso les va a permitir obtener una información mayor tanto para la descripción como para la ideación de soluciones que puedan ayudar. Entonces, tener en cuenta lo que acabo de mencionar el profe Daniel, que esté muy en la línea de los programas que ustedes están estudiando. Otra cuestión también que me olvidé de decirles, la idea es que aquí se puedan generar negocios que sean rentables. Yo les hablo un poco de innovación social, pero la idea que tenemos en este caso en la asignatura es que sean negocios que puedan generar rentabilidad, ¿vale? Que se puedan generar esos negocios que tengan algún ingreso. Ok, entonces lo puedo poner como enfocar en un entorno en el que crear prácticamente una empresa que contrate con personerías municipales para darle solución a
Pues ese todavía problema. no nos adelantemos, Brian, a la solución. Primero, identifiquemos muy bien la problemática con los pasos que se les mencionan en la guía y luego, si esa propuesta es seleccionada en tu grupo, tú y tus compañeros te ayudarán a idear esa solución. ¿Listo, Brian? Claro que sí, tutora. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos, Freddy. Buenas tardes, tutora y compañeros. Buenas tardes. Bueno, yo tengo unas preguntitas. Pues yo ya identifiqué una problemática, ¿sí? Pues esa siempre se ha venido. Yo soy de Soacha, del municipio de Soacha, pero trabajo en Bogotá. Entonces, yo he identificado una problemática que es la de el traslado o transporte desde Soacha, digamos que acá ya se sobrepobló, ¿sí? Hacia Bogotá, hacia diferentes partes de Bogotá. Digamos que la problemática que yo veo que tenemos comúnmente aquí los suachunos es el transporte, ¿sí? Entonces, pues viéndolo como una, pues identifiqué que pues se podría mi propuesta sería implementar una aplicación de servicio de transporte mediante reserva de rutas desde Soacha hacia diferentes zonas estratégicas de Bogotá. Esa sería mi propuesta, ¿sí? No sé si sería como válida o la replanteo. Es importante, compañeros, que lo que dijo la profe Yuri, enfoquémonos en el problema, porque digamos que como es un trabajo grupal y colaborativo, puede que tú estés pensando, Freddy, en una solución, pero puede que, no sé, estás con Ruth y Ruth está pensando en otra solución. Entonces, enfoquémonos en el problema, identifiquemos muy bien el problema. Yo también crecí en Soacha, entonces sé que es un problema eh, dentro del municipio y las personas que vivíamos en el municipio, pero recojamos elementos principales de esa problemática. Mire, yo les recomiendo también, ahí había unas herramientas que les recomendaban en la guía, pero también les recomiendo la de los 5 porqués. O sea, pregúntense 5 veces por qué está pasando lo que está pasando. Y eso lo pueden documentar en el entregable y así podemos enfocarnos más que todo en la problemática, no en la solución, porque la solución es la siguiente fase o creo que son 2 fases adelante eh, para que lo vayamos trabajando. En este momento estamos pensando en el problema. Listo, muchas gracias. Y la otra cuestión que tengo como así, me queda como de, digamos, la entrevista. La entrevista es que se hagan o se realicen. Yo ya formulé, digamos, 10 preguntas, ya las publiqué en el foro, ¿sí? Pero no he socializado o no he hecho las entrevistas porque tengo la duda de que si esas entrevistas se pueden hacer mediante audio o mediante video o simplemente escritas. En este momento, Freddy, no se está pidiendo que se carguen evidencias por como audio o como video. Irían en la presentación de manera escrita. Tú puedes, si haces más de una Ok. entrevista, puedes compilar todo en la presentación. Ah, listo, esa era mi pregunta o sea, mi duda que tenía mediante, pues como tal, con las preguntas, con la entrevista. Entonces sí, ya entonces en la presentación de PowerPoint voy a colocar pues las diferentes entrevistas que realice. Bueno, Freddy, Tutora, muchas gracias. Tutor, muchas con gracias. gusto, Freddy. Seguimos, Carlos. Buenas noches, buenas tardes, compañeros y tutores. Buenas tardes, Carlos. Pues mi consulta es la siguiente. Pues yo en el foro había compartido la temática del problema, en lo que pues usted me respondió que pues no ahondar en la solución, sino más bien la problemática, que era sobre pues, el emprendimiento de una barbería de un primo. Pero pues ya viendo el CIPAS y viendo pues más aclaración sobre los temas, pues tengo digamos así, dos consultas y ahí pues usted me orientan mejor. Pues yo tengo ya como dos visualizaciones, dos problemas. Uno, es un emprendimiento que tiene mi mamá, es una tienda, digámoslo así. Ella tiene prácticamente ese emprendimiento que tiene ella, ya no tiene inventarios, no tiene forma de como saber qué productos vencidos le llegan, no tiene cuánto le vale, cuánto le saca de ganancia a un producto, porque ya todo lo hace es
de acuerdo a lo que ella cree que le puede ganar. Entonces, como yo viendo ese tema y la problemática ya que tiene ahí es que no tiene como una gestión de inventarios y no tiene como ¿cómo decir? Un seguimiento a su emprendimiento. Entonces, yo creería que yo podría implementar en ella, en el negocio pequeño que tiene ella, eh, implementarle un tema como solución, ¿no? Implementarle como un tema de inventarios, colocarle los precios, cuánto puede ganarle a cada producto, que puede tener un stock mínimo, que puede ser máximo o mínimo. No sé si por ese lado me podría ir para el tema del trabajo. O sería el segundo, que sería en mi puesto de trabajo, que es que en el momento de la trazabilidad que tiene una compañera, como cambiamos de nuevo sistema, el sistema actual, las macros que teníamos anteriores, pues no funcionan, entonces estamos implementando nuevas macros. Entonces, como yo tengo más cuidado de conocimiento de macros también, pues estoy con ella de saber si de pronto le puedo automatizar un poquito más el proceso en ella, de que pues no le quede tanto cosas manuales, sino más bien tratar de que sean menores pasos en el proceso de ella. Listo. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos. Yo creo que independientemente de que acá te digamos cuál problema debes escoger, hay unas pautas a tener como... La idea es poder, a partir de esas problemáticas, generar soluciones innovadoras que no solamente se queden en la empresa que tú estás atendiendo, por ejemplo, en el negocio de tu mamá. Si tú te vas por esa problemática y la solución que desarrolles o la solución que desarrollen con los compañeros, no se quedará seguramente en algo interno, sino cómo tú ves que esa idea puede llegar a ser una idea de negocio para ofrecer ese producto, ese servicio a negocios pequeños como el de tu mami, que puedan también necesitar porque tienen esa misma problemática. Entonces yo te diría, ten en cuenta eso cuando vayas a seleccionar cualquiera de las problemáticas. De pronto, en el otro negocio de tu trabajo que nos mencionas, esa posibilidad de generar negocio puede estar un poco más restringida, es posible, no conozco la empresa, pero puede ser que lo que tú desarrolles para la empresa en la que trabajas va a tener cuestiones de propiedad intelectual de que no lo vas a poder usufructuar en un emprendimiento diferente porque eso va a ser propiedad de la empresa. Entonces, las dos problemáticas son interesantes, pero yo te diría, Carlos, que pienses en lo que te acabo de comentar, que pueda ser una idea que tú puedas usufructuar y que teniendo en cuenta esto tú puedas decidir. Pues lo que yo entiendo es que, pues yo creo que lo que me iría más bien entonces por el tema del negocio familiar, que pues lo puedo implementar ahí, lo puedo solucionar y como vos decís, puedo implementar en otros pequeños negocios como una idea de negocio. Bueno, Carlos, entonces complementa la descripción, que fue algunas de las indicaciones que yo te di en el foro, y lo vamos consultando ahí, ¿vale? Listo, gracias, doctora. Gracias, doctor. Con gusto. Juan David. No, perdón, Buenas José Luis. tardes, doctor. José Luis, José me Luis, perdón. disculpas, está José No se Luis y preocupe. luego Juan David. Profesora Yuri, profesor Daniel, aprovechando lo que dijo un compañero, solo quiero saber si estoy como ubicado o desubicado. El compañero mencionaba que trabajaba en una institución pública, donde se le prestan servicios a los ciudadanos. Y él hablaba de algo que yo lo veo más como el mejoramiento de un proceso, más que de generar una innovación de negocio, porque básicamente lo que estaba planteado es mejorar la calidad del servicio a los usuarios que van a la personería. Y eso tiene que ver más bien con el proceso y hacer una matriz de procesos para que cada personero, ya sea el de salud, el de jurídico, policivo, bueno, las personerías tienen sus divisiones o sus dependencias, pues mejoren la atención. Entonces yo me atrevería, si estuviéramos en mi grupo, me atrevería a decir que ese es más bien el planteamiento del mejoramiento de un proceso que de una innovación para generar un plan de negocio. Ese era lo que quería comentar. No sé si estoy equivocado. Profesor Daniel, profesora Yuri, ¿me orientan? Daniel, ¿quieres? Es que por eso yo mencionaba que no piensen tanto en la creación de la empresa en este momento. Sí, es evidente, como lo dijo la profe Yuri, que pues, la idea es sacar un tema de emprendimientos que sean rentables, que se hable de negocios,
pero el modelo de negocios lo iremos trabajando y lo iremos mirando más adelante, porque sí, es un tema para los usuarios en este momento que se ve y que es tangible para ellos, pero eso no significa que no pueda comercializarse más adelante. O sea, el tema del modelo de negocios puede que a varias instituciones les esté pasando lo mismo. Entonces, no solo creamos un modelo de negocios, una nueva unidad de negocios para la empresa, sino que también mi capacidad y mi propiedad intelectual, mis derechos de autor también tienen un valor y tienen un precio. Entonces, en ese orden de ideas, es mucho más fácil e incluso lo veo mucho más sencillo que lo implemente dentro de la institución porque tienes un lugar donde lo puedes validar. ¿Sí? Que, como lo mencionaba la ingeniera Yuri ahorita, es más fácil si tú tienes un lugar donde puedas implementar la solución para que haya una validación de ese modelo de negocio o de esa solución. Porque si no, entonces tú puedes ver muchas basuras en la calle, se te ocurre algo en la idea, se te ocurre algo en la cabeza para solucionarlo, pero después, ¿cómo validas que eso va a funcionar? En cambio, si ustedes tienen un lugar donde va a funcionar y donde lo pueden validar, pues muchísimo mejor. Muchas Ah, gracias. nos estamos yendo adelante todos con la solución y no estamos hablando Sí, del problema. ujú. Sí, eso es uno de los principales errores, ¿cierto, profe? Que se cometen en emprendimiento, de pensar primero en la solución sin entender la complejidad del problema. Lo Esa más es la invitación romántico, para todos. Ujú. lo más romántico que les puedo decir, enamórense del problema, Ujú. no de la solución, porque la solución no funcionó y entonces de que se frustran. En cambio, si se enamoran del problema, a como del lugar van a solucionar ese problema. Pero si no se pueden enamorar del problema si no lo conocen, es como cuando están en una relación. No se pueden enamorar de una persona si no la conocen. No se pueden enamorar del problema si no lo conocen. Y para conocerlo hay que hacer muy bien esta fase, que es enamorarse y encontrar todos los elementos que intervienen dentro del problema. Listo. Muchas gracias. Vamos con Juan David y luego Ezequiel. Listo, tutora y tutor. Tenía una idea, no, perdón, un problema que identifiqué y quisiera validar con ustedes si de pronto es pertinente en lo referente al campo de la ingeniería, ¿ya? Resulta que había identificado un problema que tenía que ver con que pues muchos estudiantes, pues he tenido la oportunidad de, digamos, ver a familiares que se han inscrito en otras universidades a distancia y he notado que hay un problema y es que hay una necesidad y es el acompañamiento, digamos, más intensivo que necesitan muchas personas para poderse acoplar durante esas primeras fases al sistema de aprendizaje a distancia todavía, más que todo personas de edad más avanzada. Quisiera saber si este tipo de problemas pueden plantearse y quizás de allí luego más adelante formular soluciones de carácter empresarial. Claro, Juan David, es una problemática real que tú estás viendo en tu contexto, precisamente con compañeros, con gente de tu comunidad a la que le puede pasar esto. Entonces, estamos hablando de una problemática real. Hay personas que se ven afectadas por esa problemática, entonces sí estaríamos haciendo ese primer punto. Puedes conversar con las personas que están siendo afectadas por ella, entender mejor ese problema y luego en las fases iremos avanzando en qué ideas de negocio se pueden proponer para dar solución a esa problemática. Y muchas gracias. Con gusto, Juan. Ezequiel. Buenas tardes, doctora Yuri y doctor Daniel. Bueno, en el caso mío, entendiendo o analizando y entendiendo de la propuesta, yo veo que el tema de emprendimiento, lo que vamos a hacer acá es más bien cómo emprender, de cómo dar una solución de pronto a un problema que hay dentro de una organización de una empresa, sea pequeña, mediana, grande. En el caso mío, no sé bueno, yo estoy estudiando ingeniería industrial, pero yo en mi barrio hay un sector de un barrio que está aledaño donde trabajan con temas de reciclaje. O sea, en una parte que maneja mucho reciclaje y yo veo diferentes problemas donde yo puedo atacar. No sé si el tema de reciclaje puede ir acompañado, o sea, donde hay muchos procesos que se pueden apuntar para que ese tipo de organización trabaje de una forma más adecuada. ¿Ya? Entonces, no sé si eso puede ir acompañado con lo que estoy estudiando, que es ingeniería industrial.
sea, hay diferentes problemas, como usted dice, ubicar primero el problema para después darle la solución. Entonces, hay mucho. Claro. Ezequiel, pues digamos que el tema de la economía circular es una de las más que se relacionan más con la ingeniería industrial, porque como lo habló el otro compañero, pues hay un tema de logística y todo lo que tiene que ver con el reciclaje es un tema de logística inversa, que miramos a ver desde dónde, desde el desperdicio, cómo se puede llegar a generar procesos de innovación o generación de valor que puedan permitir a ese reciclaje tener, a ese residuo tener un segundo uso. Entonces, claro que sí afecta de manera directa la ingeniería industrial, obviamente. Ah, listo. Entonces, ya analizo el caso y me tomaré este fin de semana para llegar a su punto y practicarlo con las personas encargadas, con los administradores y con los gerentes. Listo, Y Ezequiel. analizar dentro del mismo entorno cuál es el problema para atacar. Perfecto, Ezequiel. Bueno, si no hay más preguntas, el profesor Daniel y yo les agradecemos por asistir a este espacio. Esperamos que las pautas que se han dado aquí puedan servir para el desarrollo de sus trabajos. Los invitamos a participar activamente en los foros y nosotros estamos pendientes de cualquier inquietud, ya sea por los foros o a través de Teams. Muchas gracias y una feliz noche, profe Daniel. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas Hasta luego. gracias. Feliz noche Que para estén muy bien. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.